Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la carrera de TICSI de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Somos el equipo número 3 y estos son sus integrantes. Gustavo García Luis. Víctor Hugo Martínez Vara. Luis Enrique Rivera Patricio. Y hoy les vamos a hablar acerca de las restricciones de las bases de datos con el motor de MySQL. Hola, los temas que exponer durante este video comprenden lo siguiente: restricciones de base de datos, restricciones relacionales, integridad de entidad u unicidad, integridad referencial, integridad de dominio y restricciones en MySQL, los cuales serán explicados por los miembros de mi equipo. Dicho esto, continuemos con el video. Hola, mi nombre es Yesenia Guadalupe Juárez Peña y les voy a hablar sobre restricción relacional. Una restricción es una condición que obliga el cumplimiento de ciertas condiciones en la base de datos. Algunas no son determinadas por los usuarios, sino que son definidas por el simple hecho de que la base de datos sea relacional. Algunas otras restricciones las puede definir el usuario. Por ejemplo, usar un campo con valores enteros entre 1 y 10. Las restricciones proveen un método de implementar reglas en la base de datos. Las restricciones restringen los datos que pueden ser almacenados en las tablas. Usualmente se definen usando expresiones que dan como resultado un valor booleano, indicando si los datos satisfacen la restricción o no. Las restricciones no son parte formal del modelo relacional, pero son incluidas porque juegan el rol de organizar mejor los datos. Las restricciones son muy discutidas junto con los conceptos relacionales. El modelo relacional de los datos complementa 3 tipos de restricciones. 1. Integridad de la clave. Ningún atributo de una clave candidata puede tomar valores nulos. Lógicamente, los atributos que forman una clave candidata ha de tomar siempre valores distintos para cada posible tupla. 2. Integridad de referencia o referencial. Sea T1 a un atributo de la tabla T1 que forma parte de una clave ajena para la tabla T2, es decir, que en T2 existe un atributo definido con el mismo dominio, aunque no obligatoriamente con igual nombre, y es parte de la clave primaria. Entonces, T1 debe ser siempre igual a algún valor ya contenido en el atributo referenciado en la tabla T2, o bien tomar un valor nulo. 3. Otras restricciones de acuerdo con la semántica concreta del problema pueden ser sencillas, con la especificación de valores mínimos o máximos, que puede tomar un atributo numérico, lista de valores permitidos de un atributo o más complejas, condiciones sobre valores de los atributos en función de valores de otros atributos de esa u otras tablas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Enrique Rivera Patricio y hoy les voy a hablar sobre conceptos de integridad. Una restricción de integridad es una propiedad que la base de datos deben satisfacer en cualquier instante, cuyo propósito es informar al DBMS de ciertas restricciones del mundo real para evitar la inconsistencia en la información. Asegurar la integridad de los datos garantiza la calidad de los datos. Algunos tipos de restricciones de base de datos son los siguientes: unikey, check, primary key, foreign key, non-null, constraint, tigers y stored o seduce. En el uso de las restricciones le permiten definir la manera en que el motor de la base de datos exigirá automáticamente la integridad de una base de datos. Las restricciones definen reglas relativas a los valores permitidos en las columnas y constituyen el mecanismo estándar para exigir la integridad. Es preferible el uso de desencadenadores DML, reglas y valores predeterminados. El optimizador de consultas también utiliza definiciones de restricciones para generar planes de ejecución de consultas de alto rendimiento. Algunas clases de restricciones dentro de Microsoft SQL Server son non-null, check, unikey, primary key y foreign key. Algunos tipos de datos de integridad son: SQL Server soporta 4 tipos de integridad de datos: integridad referencial, integridad de entidad, integridad de dominio e integridad definida por el usuario. La integridad de entidad es la integridad de la entidad define una fila como una única instancia de una entidad para una tabla en particular. La integridad de entidad asegura la integridad de la columna de identificación, la clave primaria de una tabla, a través de un índice, restricciones unikey y restricciones primary key o propiedades IndieTable.
Yo soy Gustavo García Ruiz y les voy a explicar la integridad referencial, la integridad de dominio, la integridad definida por el usuario y de unicidad. La integridad referencial preserva las relaciones definidas entre tablas cuando se entran, modifican o borran registros. En SQL, la integridad referencial está basada en las interrelaciones entre claves, que son las ajenas, y claves primarias, o entre claves ajenas y claves únicas, que esas son a través de restricciones foreign key y check. La integridad referencial asegura que los valores de las claves son consistentes a través de distintas tablas. Tal consistencia requiere que no exista referencia a los valores inexistentes y que si un valor cambia, todas las referencias cambien consistentemente a lo largo de la base de datos. La integridad de dominio. La integridad de dominio es la validación de las entradas en una determinada columna. Se puede asegurar la integridad de dominio restringiendo el tipo, que es a través del tipo de datos, el formato, que es a través de las restricciones check y de las reglas, o el rango de valores posibles, que son a través de restricciones foreign key, restricciones check, definiciones default, definiciones not null y las reglas. La integridad definida por el usuario. La integridad definida por el usuario permite definir las reglas de negocios específicas que no caigan dentro de alguna de las categorías anteriores. Todas las categorías soportan integridad definida por el usuario, o sea que todas las restricciones a nivel columna y a nivel tabla en el comando create table son los procedimientos almacenados y desencadenadores. Y ya el último, que es integridad de unicidad. No debe hacer la relación de dos duplas que tengan el mismo valor en todos los atributos del conjunto K. O sea que no puede haber dos valores que sean iguales, que los dos valores o valores iguales en la misma columna, que estos tienen que ser unívocos. Hola, soy Víctor Hugo Martínez y les voy a hablar sobre las restricciones y su sintaxis dentro de MySQL. En MySQL, como en otros sistemas gestores de base de datos, existe la posibilidad de incorporar ciertas restricciones y propiedades especiales en las definiciones de los campos de una tabla. Así pues, a continuación vamos a analizar las restricciones más frecuentes, empezando por las que mayor importancia tienen dentro de, como son las claves primarias y las claves foráneas. Comencemos con las llaves primarias. Para definir la clave primaria de una tabla, se usa la expresión primary key, que puede introducirse en la misma línea de definición del campo que hará clave, o bien al final de la declaración de campos. No obstante, cuando la clave primaria esté formada por más de un campo, será obligatorio definirla hasta el final. Las claves foráneas. Como se vio en las anteriores presentaciones, la función de las claves foráneas consiste en garantizar la integridad referencial entre tablas, ya que ésta hace referencia a un campo que se añade en la tabla para hacer el enlace con la otra. Dicho campo hará la función de clave primaria en la tabla referenciada. De la misma forma que ocurría con las claves primarias, las claves foráneas pueden definirse al final de la tabla. Sin embargo, cuando la clave foránea está formada por varios campos, entonces es obligatorio hacerlo de esta forma. Además, si la definición se incluye al final de la tabla, deberá incluirse la cláusula foreign key. La forma de implementar una llave foránea o foreign key es la siguiente. Se escribe foreign key seguido de entre paréntesis el nombre del campo que hará de foreign key, seguido de las sentencias referencias y por último la tabla y el campo al cual se hará referencia. Otras restricciones. En la definición del campo es posible incluir otras restricciones además de las claves. Las más importantes son como el valor único. En ocasiones interesa que un campo que no pertenece a una clave primaria tenga de todas formas un valor único para cada fila de la tabla. Podemos pensar, por ejemplo, en el NIF de un fichero de clientes. En estos casos se utiliza la cláusula unique. Otro de esas restricciones es el autoincrementable.
donde dice que muchas veces la clave principal de una tabla es simplemente un código que no tiene un mayor significado que la identificación de cada elemento. Si es así, puede ser interesante hacer que dicho código vaya incrementando de forma automática cada vez que se dé de alta en una fila. Así, el primer cliente tendría el código 1 y el segundo tendría el código 2, y así sucesivamente, sin intervención del usuario. Para ello se utiliza la cláusula auto-increment en la definición del campo. Otra de las restricciones es la del valor nulo. Cuando en un campo es clave primaria, no puede tener en absoluto un valor nulo, es decir, dejarse sin valor. Cabe señalar también que no se debe confundir el valor null con un valor cero o con espacios en blanco. Sin embargo, esta misma restricción puede aplicarse también a campos no clave, mediante la cláusula not null. Otra de las restricciones dentro de MySQL sería el valor por defecto. Al dar de alta una fila en una tabla y antes de introducir algún valor, todos los campos tienen el valor null, o sea vacío. A veces existe un campo que tendrá siempre el mismo valor en todas las filas, salvo contadas excepciones. Por ejemplo, si en nuestro fichero de clientes sabemos que la gran mayoría son de Valencia, podemos hacer que el campo cliente asuma por defecto el valor Valencia sin tener que escribirlo cada vez para ello. Para esto se usa la cláusula default en la definición del campo. Por último, aquí podemos ver un ejemplo aplicando las restricciones mencionadas anteriormente, donde podemos ver lo que son la primary key, la foreign key, así como los campos a los que hace referencia. También podemos apreciar las restricciones de valor único, autoincrementable, así también las restricciones null y not null, y de igual forma las restricciones de default. Con esto damos por concluido este tema. Esperamos les haya gustado el video que hemos hecho para ustedes y que lo disfruten, y ojalá les ayude a enriquecer más su conocimiento acerca de las bases de datos.